Vamos a estar recibiendo la palabra de Dios, para la cual ya se ha orado y se ha pedido a Dios que nos hable, que nos ministre en esta hora. Creemos que el Señor eso es justamente lo que va a hacer. Nos va a hablar a cada uno de nosotros, pues todos necesitamos de la palabra de Dios. Como lo dijo Jesús en una ocasión, la palabra de Dios es el pan nuestro. No solo del pan vivirá el hombre, sino que también de la palabra de Dios. Hoy vamos a recibir una palabra que, como siempre, el Señor va a ajustar algunas tuercas. ¿Escucharon? La palabra se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 37. Y el título de este mensaje es Gente de Palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por lo menos, no quiero escuchar si la iglesia está de acuerdo con esto, si no cambiamos de sermón. Aleluya. Gente de palabra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tendremos que tener siempre la palabra de Dios en nuestras bocas? No necesariamente. Lo que quiere decir esto es que nosotros tenemos que saber estar detrás de lo que decimos. Eso significa gente de palabra. Y Dios quiere una iglesia con gente que tenga palabra. Que cuando se compromete, cumpla. Que cuando dice sí, sea sí. Y que cuando dice no, sea no. No quiere gente cambiante, es Dios. Dios quiere gente con determinación. ¿Lo han encontrado? Mateo 5, versículo 37 dice así: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. ¿Entendieron lo que leyeron? Y si no, le voy a leer otra versión. La versión nueva internacional, que dice así. Escuchen bien. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. ¿Entendieron? Y si no entendieron, tengo otra versión. Bueno. Versión lenguaje sencillo. Escuchen lo que dice. Si van a hacer algo, digan que sí. Si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo. Gloria a Dios. ¿Quién va a decir amén por lo menos? Tomen sus lugares. ¿Entendieron el versículo? Ya no hace falta predicarlo, ¿no? ¿Se entendió o no? Qué tremendo, ¿no? Hermanos queridos, esto de tener palabra es muy importante. Esto de decir me comprometo, voy a hacer esto, voy a hacer el servicio para Dios, voy a cumplir con tal día, es muy importante. Si esto no se cumple así como Dios dice en su palabra, entonces uno le está dando lugar al diablo. El diablo está metido en la falta de palabra. ¿Dónde está metido el diablo? En la falta de palabra. Porque el diablo es un ser que no tiene palabra. El diablo miente constantemente. Amén. Ahora, ¿cuánto vale su palabra para usted? ¿Vale mucho lo que usted habla? ¿Vale mucho lo que usted dice? ¿Representa algo por lo menos su palabra? La palabra suya, ¿eh? ¿Es usted una persona de palabra? Que cuando dices voy a las 3 de la tarde, llega a las 3 de la tarde. ¿Es usted una persona de palabra o no? ¿Es usted una persona que es responsable de lo que realmente dice? Mire que esto lo está diciendo Dios. Yo lo leí en 3 versiones diferentes y una es más rica que la otra, una es más linda que la otra, y en todas vemos que Dios quiere que nosotros aprendamos a decir sí y luego hacerlo, o a decir no y no hacerlo. Amén. ¿Por qué es así, hermanos? Porque vivimos en una sociedad en la que la palabra se ha desvalorizado. Vivimos en una sociedad en que la palabra no tiene ningún valor.
En nuestra sociedad impera el engaño, la mentira, la hipocresía. A la gente no le cuesta mentir. A la gente no le cuesta engañar afuera. ¿Ven? Ya nadie se compromete con lo que dice. Lo que se habla se borra con el codo, como se dice, ¿no? Es más, existe una frase en el mundo que dice: a las palabras se las lleva el viento. ¿Escuchó alguna vez esa frase? Eso está en el mundo, no está acá en la iglesia, ¿no? Y esto da a entender que las palabras no tienen valor. La gente se inclina hacia donde le conviene. Se ha perdido toda credibilidad justamente por eso. Y estamos en la era de los juramentos, estamos en la era de los contratos. Esto se hace para obligar a la gente a mantener su palabra. Porque como nadie es creíble, entonces hay que firmar, hay que poner sellos. Ay, Dios querido, ¿no? Y el Señor nos está diciendo en su palabra que nuestro sí sea sí. Nos está diciendo que seamos gente de palabra. Amén. Amén. Se sobreentiende que la gente no va a cumplir con su palabra y es por eso que se le obliga, ¿no?, a la gente a jurar, a firmar contratos. ¿Por qué los presidentes y ministros tienen que jurar ante la Biblia que cumplirán lo que ordena la Constitución Nacional? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no son creíbles. Y para decirnos a nosotros que realmente van a hacer lo que prometen hacer, nos demuestran de esa manera, con juramento. ¿Amén? Pero jurar no garantiza nada. También Pedro juró cuando estaba mintiendo que no conocía a Jesús. Amén. Y en 3 oportunidades él mintió, y en 2 oportunidades él juró. Y dijo: yo no conozco a Jesús. ¿Y estaba diciendo la verdad? No. No. Así que no tiene ningún valor los juramentos. Uno puede mentir incluso jurando. ¿Amén? Amén. Ahora veamos qué lecciones podemos sacar de este pasaje tan precioso que en una ocasión lo dijo nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. El primero, palabra empeñada. En este texto Jesús nos enseña a ser veraces, a aprender a decir la verdad, a tener palabra o a empeñar la palabra. Hermanos queridos, la palabra del creyente debe ser tan confiable como un documento firmado y rubricado por un escribano. Amén. ¿Escucharon? Amén. Así de confiable debe ser la palabra de un hijo de Dios. Cuando dice: tal hora vengo, tal hora lo cumple. Cuando dice, por ejemplo, voy a hacer esto, lo hace. No tiene necesidad de que nadie esté encima de él o encima de ella, porque es un cristiano, es un hijo de Dios. Y así como Dios es el Dios que tiene palabra, los hijos de él son parecidos. Tienen que tener palabras. Tenemos que aprender a ser responsables de lo que decimos. Tenemos que comprometernos con lo que decimos. Ejemplo: ¿hiciste los pagos que prometiste en fecha? Yo no voy a mirar a nadie, ¿eh? ¿Devolviste la herramienta prestada en tiempo y forma? ¿Cumpliste con lo que dijiste que harías? ¿Mantuviste tu fidelidad con tu cónyuge como lo prometiste que harías ante Dios y ante los testigos en tu casamiento? Yo no miro a nadie, mira el techo. ¿Llegaste a la hora que prometiste? ¿Cumpliste con Dios después de haber dicho amén a su palabra? ¿Sabe lo que significa amén? Significa así, así sea, así lo voy a hacer. Es una palabra afirmativa, positiva. Y cuando usted está diciendo, hermano, cuando la palabra, por ejemplo, alguien que está predicando, usted va a obedecer a Dios, amén. Y está todo el mundo diciendo amén, pero no va a obedecer a Dios, no lo obedece, por lo tanto está mintiendo.
Debemos aprender a empeñar nuestra palabra. Debemos obligarnos a cumplir lo prometido. Porque hay un Dios que todo lo ve. Hay cuántas promesas hechas sin cumplimientos. Y ahora estoy hablando en la casa de Dios, entre los hijos de Dios. De gente que no se comprometen con nada. Cuando el Señor en su palabra nos dice que si vamos a hacer algo, que lo hagamos. Porque si hablamos de más, ¿eso es de quién? Del diablo, lo dice claramente. En una versión lenguaje sencillo, lo dice así. Tenemos que ser gente comprometida con lo que decimos. Amén. Si decimos sí, lo tenemos que cumplir. Si decimos no, lo tenemos que cumplir. En una ocasión, en una iglesia, se le ha preguntado a tal persona si podía cumplir con una responsabilidad. Y esa persona dijo que no. Entonces, se ha preguntado a otra y la otra dijo que sí. Pero la persona que dijo que no sabía que se le preguntó a otra, que ya había otra persona cumpliendo con ese rol. Así que después se arrepintió y volvió. Y cuando volvió le dijo, ¿qué estás haciendo ahí? Si el pastor me dijo que yo haga esa tarea. Y la otra persona que se comprometió y cumplió le dijo, sí, pero el pastor me dijo que yo lo haga. Entonces las dos personas discutieron ahí y tuvieron un mal momento. ¿Por qué ese mal momento? ¿Por qué? Porque la primera persona que dijo que no, se arrepintió y después dijo que sí. ¿Entendés lo que te quiero decir? Si vos no vas a poder cumplir con lo que te dicen que cumpla, decir no, tenés la libertad. Amén. Con esto no significa de que todos digamos, bueno, no vamos a servir más a Dios. Porque eso no quiere decir la palabra acá. La palabra quiere decir que seamos responsables de lo que decimos. Amén. No digamos que lo vamos a hacer y después no lo hacemos. Amén. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. No digas sí para quedar bien con la gente. No digas a una cosa positivamente y estés pensando negativamente. Amén. Amén. Dios nos manda que cada uno de nosotros tengamos palabra. En segundo lugar, palabra de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Palabra de verdad. Quiere decir que nuestras palabras deben ser ciertas. Amén. Todo lo que nosotros digamos, tenemos que decirlo con la certeza, con la seguridad de que es verdad. Debemos ser honestos con nosotros mismos para poder serlo con los demás. Cuando hay gente que son deshonestas con las demás, es porque no son honestos con ellos mismos. Tenemos que decir, no, estoy haciendo mal. Tengo que decir la verdad porque estoy engañando, por ejemplo. Amén. Ahora, ¿por qué mentimos? ¿Por qué hay tantas mentiras en la iglesia? ¿Por qué no se cumple lo que sucedió en una ocasión con Ananías y Zafiras en la iglesia primitiva? ¿Cuántos saben lo que sucedió? Era un matrimonio mentirosos. Y vinieron a mentir ahí a la presencia de Dios. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia, la palabra de Dios, que ellos murieron. Si Dios tomara ese mismo procedimiento hoy, no habría más iglesia. Porque hay mucha gente mentirosa, mucha gente que no cumple con lo que dicen. Amén. ¿Por qué mentimos? Hay varios factores que nos muestran por qué mentimos. Primero, para aparentar. ¿Por qué miente una persona? Porque necesita aparentar, ¿verdad? ¿Por qué miente una persona aquí en la iglesia? Porque necesita aparentar que es espiritual. O sea, en lugar de decir, no, yo soy esto, mira, lo peor entre los hermanos, necesitan aparentar que son espirituales y entonces necesitan mentir. ¿Por qué mienten los hermanos? En segundo lugar, para quedar bien. Para quedar bien con alguien, para quedar bien con el pastor. Entonces le dice, ¿podés hacer esto? Sí, quédese tranquilo. No se preocupe más. Y no lo hace. ¿Por qué mienten los hermanos? Para cubrir la vergüenza de su verdadera esencia. ¿Cuál es la esencia de estos hermanos? La falsedad, la hipocresía.
Entonces necesita mentir para ocultarse detrás de esa mentira. ¿Ven? ¿Por qué mienten los hermanos? Para seguir viviendo con orgullo. Porque el orgullo es algo así como el esposo de la mentira. ¿Sabían ustedes? Donde hay orgullo, alguien tendrá que mentir. ¿Por qué? Porque no va a admitir debilidades, no va a admitir escasez, no va a admitir que se humille ante alguien. Entonces tendrá que mentir. ¿Qué nos lleva a mentir? El orgullo. Pero esas cosas no tienen que estar en el cuerpo del Señor, en la iglesia de Jesucristo. Amén. El Señor nos enseña a tener carácter, ¿o no? Con este versículo que nosotros leemos, nos enseña a tener carácter. A que digamos sí o no, eso es tener carácter, ¿o no es así? Él no quiere gente volubles. Él no quiere gente que diga una cosa y piense otra. Él no quiere gente insegura. Él quiere gente segura. Amén, hermanos. Por eso que para poder cumplir con esa palabra uno tiene que tener carácter, uno tiene que expresar su deseo. Hermano, ¿puede hacer esto para el Señor? No. ¿Puede hacer esto para el Señor? Sí. ¿Qué es eso? Expresar el deseo de uno, ¿o no? Pues tenemos libertad para expresar nuestros propios deseos. También el Señor nos permite en este versículo elegir. ¿Qué vas a elegir? ¿Decir sí o no? Pues una de las dos cosas tenés que decir. Nunca digas ni. Quiero decir, estarás diciendo no y después decir sí. No, nada que ver. Elegí. Determinar. El Señor nos enseña a decir la verdad en este pasaje. Amén. En tercer lugar, vemos en este versículo que el Señor está pidiendo que haya gente o personas de palabras. Amén. Cuando nos convertimos en personas de palabra, somos personas creíbles. Amén. Esto sucede así. Por ejemplo, cuando hablamos con alguien le decimos, no, pero hermano, ¿sabe quién va a hacer eso? La hermana tal o el hermano tal. Cuando no es una persona de palabra, entonces los hermanos nos miran con esa carita. ¿Será que va a ser la hermana tal eso? ¿Por qué hace esa pregunta? Porque sabe que esa hermana o ese hermano no son creíbles. Amén. Porque saben que nunca cumplieron con lo que dijeron. Entonces, cuando una persona no tiene palabras, se convierte en personas que no tienen la misma credibilidad. Y cuando uno tiene palabras, se convierte en personas creíbles, en personas confiables, en personas honestas, en personas verdaderas, en personas íntegras, en personas comprometidas. Esa clase de personas debe haber en la iglesia, en el cuerpo del Señor. ¿Cómo puede ser que gente que no conoce a Cristo afuera sean tan idénticos como la gente que conoce a Cristo dentro? Amén. Tiene que haber un cambio, ¿o no? Tiene que haber un cambio. Alguien tiene que cambiar su modo de vivir. Y lo que nos pide el Señor aquí es que tengamos palabra. Amén. Pero cuando no somos personas de palabra, perdemos credibilidad. ¿Quién creerá en una persona que no tiene palabra? ¿Quién? ¿Quién podrá creer en una persona que no es confiable? ¿Quién podrá confiar en esa persona? Y puede que alguien que no sea confiable diga, bueno, nadie da un peso por mí, o nadie me llama, o nadie confía en mí. Se debe a tu falta de credibilidad. Amén. Cuando somos personas que no tenemos palabras, perdemos reputación. Nosotros decimos el buen testimonio, ¿no? Porque toda la gente va a hablar mal de nosotros. ¿Quién hablará bien de nosotros si no tenemos palabra? ¿Quién va a hablar bien de nosotros? ¿Qué concepto bueno tendrá la gente si nosotros no cumplimos con el trabajo, con el estudio, con la iglesia, con el matrimonio, con los hijos, con los padres? ¿Qué buen testimonio va a haber?
Si uno hace lo que quiere y uno piensa que está en libertad, dice, tengo libertad, hago lo que yo quiero, lo que ocurre es que se está saliendo del camino y está llevando una vida improductiva, una vida en la que realmente no es digna de ser mirada como ejemplo. En cuarto lugar, palabras de más. Jesús dijo, porque lo que es más de esto, ¿leyeron el texto? A ver si lo leemos otra vez, verso 37. Pero sea vuestra palabra sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, ¿vieron la frase esa? Sí. Porque lo que es más de esto, esa frase significa que procede del mal. Y Jesús emite la frase más de esto, quiere decir palabras de más. Es decir, las palabras justas son sí y no. ¿Estamos de acuerdo? Las palabras justas no son sí y hago otra cosa negativa. Las palabras justas no son no y luego termino haciendo algo positivo o afirmativo. No, no, las palabras justas son sí o no, ¿verdad? Pero cuando alguien está hablando más de un sí o de un no, estas palabras son palabras de más. Palabras de más quiere decir falto de palabra. Cuando alguien es falto de palabra, uno siempre habla de más, como dice el versículo. Y la falta de palabra procede del mal o del maligno. Algunos por ahí dicen, no, yo no sabía que era tan grave esto, porque yo podía mentir y zafar. ¿No? Yo podía decir, no, pero no fue así como usted escuchó, interpretó mal lo que yo quise decir. Sin embargo, puedo escaparme de ese compromiso inventando cualquier palabra. Pero la palabra de Dios, la Biblia nos dice, en la versión del lenguaje sencillo, si vas a hacer algo, digan que sí. Si no lo van a hacer, digan que no. Y escuchad lo que dice. Todo lo que digan de más viene del diablo. Amén. Y hermanos queridos, el diablo nunca ha tenido palabra. El diablo es un mentiroso. El diablo es un padre de mentira. Y cuando alguien habla mentira, está invocando al diablo. Porque el diablo es padre de mentira. Dijo Jesús. Estas palabras dijo Jesús, que cuando alguien miente lo menciona a él. Y la falta de palabra procede de Satanás, el diablo, no es de Dios, no viene de una persona espiritual, de una persona correcta, no viene de una persona madura, viene de una persona que se asocia con el enemigo. ¿Mentiste alguna vez, hermano? ¿Mentiste a tu mamá o a tu papá joven? Presta atención, porque Dios te está enseñando cómo tenés que hablar. Dios te está enseñando que tenés que hablar la verdad. Amén. La falta de palabra procede ¿de quién? Del diablo. Los hermanos de la iglesia, cuando decimos algo, hermano, hay que hacer algo. Si no podés decir, no puedo. Pero no digas sí y después no lo haces. Porque eso viene del diablo. Eso sale de un corazón asociado con el mal. Sale de un corazón irresponsable. Y la falta de palabra procede de un corazón malo. Y la persona de corazón malo siempre engañará. La persona de corazón malo no se comprometerá con lo que dice. ¿Por qué en los matrimonios, en muchos matrimonios, no hay fidelidad? ¿Por qué? Porque no le dieron importancia al compromiso cuando se hizo ante Dios de ser fiel al cónyuge. Entonces, como esas palabras para muchos no son nada, caen en pecado y en adulterio. Pero para nosotros tendrá que ser muy importante la palabra que decimos. ¿Cuántos están de acuerdo? La maldad del hombre hace que sus acciones contradigan lo que dice. ¿De dónde sale eso? De la maldad del corazón. Cada uno de nosotros tenemos que ser personas creíbles. Que cuando digas algo lo cumplas.
Amén. Que cuando digas que vas a hacer algo para Dios, que lo hagas. Eso quiere Dios en la iglesia. Como recién he dicho, la palabra del creyente debe ser como un documento sellado, firmado, rubricado por un escribano. Así debe ser la palabra del creyente. Amén. En conclusión, esta obra necesita gente de palabra. ¿Cuántos pertenecen a esta iglesia? Amén. ¿Cuál es el sello, la marca que hará posible de que usted pertenezca a esta congregación? Su credibilidad. No se pide otra cosa más que usted sea sincero, usted sea honesto. No se admite gente mentirosa aquí. Y a la gente mentirosa Dios la va a sacar a la luz. O se va a convertir o se va a tener que ir. Porque ningún mentiroso entra en la presencia de Dios. Nosotros estamos aquí para enseñar la palabra de Dios y hacer que la gente se ajuste a lo que Dios dice. Amén. Dios quiere gente comprometida. Mantenga su palabra. Todo lo que usted dijo, manténgalo en el nombre de Jesús. Ponga su compromiso detrás de lo que diga. Usted va a venir a ayudar a alguien, hágalo en tiempo y forma. Detrás de su palabra, que esté también su accionar. Respete lo que diga usted mismo. Amén. Amén. Pero ¿cómo va a ir a la iglesia si llovió? Yo prometí ir, por ejemplo. ¿Entendés, hermana? Amén. Pero no hay colectivo. Pero yo di mi palabra, debo llegar de cualquier forma. Por ejemplo, así en otras cosas de la vida, cada uno de nosotros tiene que respetar lo que dice. Por eso te dije al principio, ¿tu palabra tiene valor o no tiene valor? Para vos, ¿tiene valor tu palabra? Cuando vos le decís no al mundo, no al pecado, ¿es verdaderamente eso? ¿Se va a cumplir eso en tu vida? Porque tenés que reconocer que lo que vos vayas a decir, tenés que estar detrás de eso. Acuérdese del compromiso tomado, hermano. Amén. Si alguien le pidió oración, ¿se olvida usted de eso? ¿O toma un tiempo para orar y decir, Señor, me pidieron que ore, así que te voy a pedir oración por fulano de tal? Si alguien te mandó un mensaje que le diga a otra persona, ¿te olvidas o le decís? Acuérdese del compromiso tomado. Amén. Si lo han convocado para que usted haga una tarea en la iglesia, ¿se ha olvidado ya de eso? Dios es Dios de palabra y sus hijos deben ser de palabra. Si usted no cumplió con lo que dijo, arrepiéntase y cambie en el nombre de Jesús. Hermanos, lo digo con mucho dolor en el corazón. Hay gente que prefiere estar del lado de la rebeldía que del lado de la obediencia. Y no saben, o por ahí sí, que del lado de la rebeldía está Satanás, el diablo, operando. Y ellos son presas del enemigo. En cambio, del lado de la obediencia, uno se pone del lado de Dios. Y cuando uno está del lado de Dios, Dios comienza a bendecir esa vida. Y esa vida comienza a llevar una forma de vivir libre en esta tierra. Amén. ¿Qué va a elegir usted? ¿Va a seguir mintiendo o va a decir la verdad? ¿Qué va a escoger usted en el nombre de Jesús? ¿Ser una persona íntegra o ser una persona falsa? ¿Ser una persona honesta o ser una persona hipócrita? Amén. Esta iglesia necesita gente de palabra. Amén. ¿Será usted una de esas personas de palabra? Si usted es una de esas personas, acá hay un lugar muy amplio para usted. Amén. Y si usted no es una de esas personas, arrepiéntase y diga la verdad de una vez por todas. Qué feo es cuando alguien nos miente, ¿verdad? Amén. Qué feo es cuando alguien nos estafa. Bueno, así también es de malo. Cuando alguien hace lo mismo en la iglesia ante la presencia de Dios, tendríamos que ser honestos. Amén. Y
si tenés una necesidad, tenés que abrir tu boca y decir, tengo necesidad, dejar el orgullo a un lado. Y decir, hermano, necesito que ore por mí o que me ayuden. Pero no salga escapándote detrás de la mentira. Decir la verdad. Porque Dios quiere que nosotros digamos solamente la verdad. Porque Él es la verdad. Y su palabra es la verdad. Y Él quiere que nosotros seamos verdaderos como Él lo es. En una de las cartas del apóstol San Juan, dice así: mucho me alegré al oír que andan en la verdad. Y no lo dice San Juan, lo dice Dios. Dios se alegra cada vez que nosotros andamos en la verdad. Porque los que viven una vida cierta, verdadera, honesta, son los que tienen larga vida en la tierra. Los mentirosos y los hipócritas viven menos. Porque obviamente están metidos en muchísimos problemas y en muchas ansiedades a causa de su modo de vida que lleva. En cambio, los que son honestos y dicen la verdad y comienzan a hablar verdades siempre y se comprometen con lo que dicen, son personas libres de ansiedades y por lo tanto personas que viven más para la gloria de Dios. Dios quiere que nosotros vivamos en la verdad. Amén. Esta iglesia se llama Palabra de Verdad, donde vamos a escuchar siempre palabras como estas. Porque esto no lo vas a escuchar afuera. Afuera vas a escuchar estafar a tu patrón, estafar a tu jefe, mentirle a tu patrón, engañar que llegaste temprano cuando llegaste tarde. Eso vas a escuchar. Porque el mundo vive así. Pero Dios en su palabra nos enseña a tener una vida mejor, a ser distintos y mejores en este mundo. Amén. ¿Cuántos serán que responderán a la palabra del Señor? Si usted ama esto, usted va a hacer una oración ahora. Póngase de pie y va a hacer una oración. Y va a decir a Dios: Señor, yo quiero comprometerme con lo que digo. Señor, yo ya quiero ser una persona de verdad. ¿Están ahí? A ver si cierran los ojos y oran y hablan con Dios. ¿Qué te pidió Dios en esta palabra? Te pidió ser verdadero. Te pidió ser honesto. Te pidió ser comprometido. Te pidió ser creíble. Eso te pidió Dios. Que de una vez por todas dejemos la mentira. Que de una vez por todas cumplamos con lo que prometimos. Cierra tus ojos y habla con Dios. Habla, tenés libertad de orar en esta hora. Sea el Señor bendito. Llévate este mensaje, esta palabra de Dios. Que todo lo que sea de más, o todo lo que no se encuadre en estas dos palabras, sí o no, procede del diablo, procede del maligno, no procede de Dios. Así que en esta hora que estás orando, pedile perdón a Dios si no cumpliste con lo que tenías que cumplir. Pedirle perdón a Dios si no cumpliste con los horarios, con las citas, con los compromisos, porque eso es pecado, eso no es de Dios. Dios quiere que seamos personas diferentes, distintas. Que cuando alguien que no tiene a Cristo nos mire y vea la verdad de nosotros, que cuando se abran nuestras bocas, salgan la verdad por ella. Santo sea Dios. Solamente la verdad. Porque la verdad de Dios y toda verdad nos hace libres.
está atado en su mentira. Pero el que habla verdad es una persona libre, no tiene nada que ocultar, no tiene nada que esconder, ni tiene que esconderse de nadie, porque ha dicho la verdad. Cierra tus ojos. Dios nos está llamando a la verdad. Dios nos está llamando a tener una vida comprometida. Dios nos está llamando a ser responsables. Si algo usted ha dicho, lo tiene que cumplir. Es por eso que en la Biblia encontramos otro pasaje donde dice: cuando te acerques a Dios, cuando te acerques a Dios, ponte más a escuchar que a hablar. Y esto tenemos que poner en práctica. Tenemos que aprender a escuchar más y a hablar menos. Y a hablar solamente cuando es necesario. ¿Por qué no vamos a comprometer con algo si no lo cumplimos? Y la idea no es que no te comprometas, la idea es que te comprometas y cumplas. Porque con la ayuda de Dios lo vas a poder hacer. Con los ojos cerrados y cada uno hablando con Dios. Estas son palabras de Jesús, hermanos. Estas no son palabras mías. Las sacamos de la Biblia, del texto bíblico, donde nos muestra que Jesús dijo esas palabras en una ocasión. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a obedecer a la palabra? ¿Va a obedecer a la palabra de Dios hoy? Dios nos pide que llevemos una vida con principios, una vida con una moral muy alta, que tu reputación no sea hablada por la gente mal. Levántate en el nombre de Jesús a ser una persona distinta para la gloria de su nombre. Levántate en el nombre de Jesús a ser un padre diferente, a ser una madre, a ser un hijo diferente. Que realmente se acuerde de las palabras que ha dicho. Que la Biblia dice en otro lugar: por tus palabras será condenado y por tus palabras serás justificado. Eso lo dijo también Jesús. Y hermanos, Jesús es la verdad. Él no puede mentir. Él es la verdad. Así que si alguien te pregunta algo, y si yo te pregunto ahora, cuando termine la reunión, decime la verdad. Y si tu patrón te pregunta, decile la verdad. Y si tu esposo te pregunta algo, decile la verdad. Pero también sería importante que mejores. Sería importante que cambies de vida. Que vivas para la gloria de Dios. ¿Están orando? ¿Están pidiendo a Dios? ¿Están aprendiendo que realmente Dios también quiere que nosotros llevemos vidas creíbles? En el nombre de Jesucristo. Hay poder en Jesús. ¿Cómo vamos a vivir en la iglesia de una manera y en la casa de otra? Seríamos hipócritas. ¿Cómo aquí nos comportaremos como religiosos y en la casa decimos malas palabras, engañamos, mentimos? Esto no debe ser así. Cada uno de nosotros tiene que ser consciente qué es lo que va a hacer. Si va a ser un cristiano y vivir la palabra de Dios, o va a ser un mundano y vivir como vive el mundano. Yo ya elegí lo que quiero. Quiero seguir a Jesús, porque con Jesús tengo vida, y vida en abundancia. ¿Qué va a hacer usted? Si usted sigue la mentira, usted está siguiendo a Satanás, el diablo. Y en esta noche, hermano, sal de ese camino y ve el camino de la vida, el cual es Jesús, nuestro Señor y Salvador. Decirle: Señor, yo me arrepiento por las mentiras que dije.
Yo me arrepiento porque soy un hombre sin palabra, soy una mujer sin palabra, digo una cosa y hago otra. Perdóname, Señor, yo quiero mantener lo que digo. Yo quiero hacer lo que prometo. Yo quiero que la gente crea en mí. Yo quiero ser una persona confiable. ¿Cómo vas a tener un buen trabajo si no eres confiable? ¿Cómo vas a subir en un puesto más elevado si no eres creíble? ¿Cómo vas a servirle a Dios en la iglesia, tener un lugar en la iglesia, si eres un mentiroso? ¿Cómo? No hay forma. ¿Cómo van a venir tus familiares a Cristo si en tu casa te ven y te oyen haciendo cualquier cosa y diciendo muchísimas cosas que ni siquiera ellos dicen, que no tienen al Señor? Seamos creíbles, seamos genuinos, verdaderos hijos de Dios. Levanten las oraciones en el nombre de Jesús. Que se escuche ese murmullo a Dios, de clamor, de confesión. Padre, esta es la palabra que tú pusiste en mi corazón.